Entonces seguimos, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué es eso de la clase de Abías? Bueno, ante todo, vamos a investigar qué significa el nombre Zacarías. Es importante pues, tener curiosidad, ¿no? Zacarías. Significado de nombre. Torororón. Bien. Zacarías es un nombre masculino de origen hebreo que significa Dios se ha acordado. Dios recuerda. O memoria del Señor. Se compone de sacar, que es recordar, y ya, que es Yahvé. Es un diminutivo, digamos, de Yahvé. Su significado refleja la creencia de que Dios cuida y tiene presente a su pueblo. Bueno, eso es lo que dice Google. Nos quedamos directito nada más con que significa Dios se ha acordado, Dios recuerda. ¿Por qué? Porque la parte sacar es recordar y ya es Yahvé, Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, había un sacerdote llamado, Dios se acuerda, de la clase de Abías. No, ¿qué es eso, clase? Bueno, vamos a buscar Abías. Yo sé que parece que es un gran freno, pero no lo es, porque así se tiene que leer. Se lo escribieron a gente de hace más de 2000 años y de otro pueblo, de otro idioma. Si no nos importa entender estos detalles, no nos está importando todo el significado y probablemente no entendamos todo su significado y no podamos aprovecharlo. Sería no aprovechar las buenas noticias que son el Evangelio. Ok. Abías. Ok. Tarararara. Ok, tengo que explicar esto primero. Antes de explicar qué es Abías, la clase de Abías, ¿a qué se refiere? Y se los voy a leer. La clase o turno de Abías era la octava de las 24 divisiones sacerdotales establecidas por el rey David para servir en el templo. Esto está buenísimo. Nada más les digo, todo está en Crónicas, en Primera de Crónicas. Específicamente esto está en el capítulo 24 y está bien importante. ¿Por qué? Ahí les va. David amaba tanto a Dios que quiso que hubiera un servicio constante, 24/7 y todo el año de estar alabando a Dios y de estar sirviendo a Dios, que servir a Dios implicaba que los sacerdotes sirvieran a las personas del pueblo también. O sea, era un servicio, ¿cómo decirlo? Servir a Dios implicaba servir a las personas. No era nada más servir a Dios, no era más estar ahí delante de una nube y de algo que no es palpable, sino lo que se llama servicio a Dios implicaba servir al pueblo, servir a las personas. Ya después veremos en qué tantas cosas, pero una de tantas era ayudarles a que sus pecados fueran perdonados. Y ya veremos, es que hay mucho de dónde sacar, pero sí, estamos acostumbrados a saber que Jesús perdonó los pecados, pero en aquel entonces los sacerdotes eran los que te ayudaban a cumplir con unos reglamentos que te permitía saber que Dios te perdonaba tus pecados. Entonces, eso es, todo esto al decir la clase de Abías, estamos hablando que de esas 24 divisiones sacerdotales que se hicieron, la clase de Abías, que fue una persona que existió hace mucho tiempo, mucho más tiempo, era la octava. De esas 24 era la octava. Entonces, ellos podían servir 2 veces al año durante una semana y les tocaba algo muy específico, ¿no? Entonces, era una rotación y así se la pasaban. Entonces, algo que tienen que saber,
Los sacerdotes tenían hijos y los hijos se volvían sacerdotes y sus hijos sacerdotes y sus hijos sacerdotes y así. Eso era muy importante, era parte de una ordenanza. No podía hacerse sacerdote el que quisiera, no. Tenías que nacer sacerdote, o sea, nacer del linaje del sacerdocio para ser sacerdote. Entonces, era algo que traías inclusive en tu genética, que sabías ser y trabajar para el servicio a Dios, que ya vimos que no solamente es a Dios, sino a tu prójimo, en este caso, a los mismos del pueblo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué significaba Abías. Abías, significado. Tururururum. Cuyo significado principal es Yahvé es mi Padre. Mi Padre es Dios o Jehová es mi Padre. Entonces, ahora sí, nos vamos a Seguimos en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes el Grande, puesto por el Imperio Romano a reinar en Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ya vimos que es Zacarías. ¿Sí se acuerdan que es Zacarías? Muy bien. De la clase sacerdotal, o sea, de esa octava división de 24, de Abías. ¿Y Abías significaba? Exacto. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Y quién era Aarón? ¿Importante, no importante? ¿Qué? Bueno, ahí les va. Creo que todos hemos oído hablar acerca de Moisés. Bueno, el hermano de Moisés se llamaba Aarón. Y de su linaje, o sea, su descendencia, son los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, aquí lo que te está diciendo es que también su esposa, que se llamaba Elizabeth, también era parte del sacerdocio. Entonces, por eso era importante para esta persona poner que era también de las hijas de Aarón. Digamos que este matrimonio era sacerdocio por donde lo quisieras ver. ¿Sí me va a entender? Bien. Entonces, vamos a ver qué significa Elizabeth. Tenemos que ver qué significa Elizabeth. Quizás algunos ya sepan, pues ya ven que ese nombre es muy usado en México, sin problema. El nombre de Elizabeth, de origen hebreo, derivado de Elisheba, espero pronunciarlo bien, y significa Dios es mi juramento, promesa de Dios, consagrada a Dios. Entonces, qué interesante que ahora tenemos un matrimonio de alguien que recuerda la promesa de Dios, que Dios se acuerda de él, y de su esposa, que es promesa de Dios, consagrada a Dios, Dios es mi juramento. Bien. Acabamos el versículo 5. ¿Qué tal? Bueno, entonces, vamos a leer ahora la versión NBI, porque tiene un detallito que nos ayuda bastante. Versículo 5, Lucas 1. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Punto. Miembro del grupo de Abías. Punto. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Aquí ya nos ayudaron a entender que los dos venían de esa descendencia y que al decir Aarón no importaba tanto el nombre de Aarón, pero sí que era el sacerdocio. Los sacerdotes, los que se comunicaban con Dios y los que comunicaban a Dios con los hombres, los sacerdotes, de ahí venía este matrimonio. ¿Y qué creen? Sí nos faltó investigar qué significa Aarón. Oh, sí. Aarón.
El nombre Aarón significa montaña de fuerza, exaltado, maestro o iluminado. ¡Ay, qué bonito! Fíjate que no sabía esto. Entonces, perfecto. Ya entendimos por lo menos lo que teníamos que haber entendido al leer este único versículo. Y obviamente para muchos es, ¡ay, qué flojera! Si yo quería leer todo el capítulo porque ya puse que quiero leer la Biblia en un año y tengo que leer 5 a 7 capítulos todos los días. Y sí, pero ¿qué te vas a llevar? ¿Qué vas a entender? Entonces aquí traducimos, podemos decir muchas cosas. Hubo en los días de Herodes, rey de lo que significa Judea, un sacerdote llamado lo que significa de la clase de lo que significa, su mujer era de las hijas de lo que significa y se llamaba lo que significa. Y entonces se vuelve algo muy grande. Muy bien, entonces aquí le dejamos versículo 5 de Lucas y nos vemos para el versículo 6.